Buenos días, señores estudiantes. En este momento vamos a plantear un problema sencillo en la parte de lo que es calor de una reacción. Para poder realizar este problema, podemos ver acá el enunciado principal, donde nos dice que a temperatura ambiente se encuentra un proceso de cambio. El cambio me dice que el calor de formación del dióxido de carbono se está dando a 94,0 calorías. Luego tenemos el calor de combustión del monóxido de carbono, nos está brindando 67,4 calorías. ¿Qué es lo que nos está solicitando aquí? Nos está solicitando que determinemos el calor de formación del monóxido de carbono a partir de los datos que se nos ha entregado. Evidentemente el calor de formación nos implica ya de antemano que nosotros tenemos que observar que debe de ser a partir de la unión del elemento carbono más la molécula del oxígeno. Nos produce lo que es el monóxido de carbono. De todas formas, no debemos de olvidarnos que en todo proceso siempre tiene que existir un balance de materia. Para el caso entonces correspondiente de esta ecuación, yo tengo que balancearla, porque tengo un carbono equivalente, mientras tanto tengo dos oxígenos y tengo un oxígeno aquí. Para poder balancear, claro que sí lo puedo hacer con coeficientes, con números enteros, pero también puedo utilizar para facilitar las cosas lo que corresponde a ser coeficientes fraccionarios. Para el caso yo puedo colocar aquí que vendría a corresponder a ser a un medio. Y entonces un medio de la molécula del oxígeno, claro que sí, me brinda ser un oxígeno, más un carbono me brinda lo que es el monóxido de carbono. Nosotros tenemos que corresponder a hacer esto, a realizar un proceso de cambios. Proceso de cambios, estamos estableciendo aquí una reacción química. Me está hablando de lo que vendría a ser el calor de formación del CO2. Estamos observando que aquí del monóxido de carbono vendría a ser esta ecuación. Planteamos de la misma forma lo que corresponde a ser a la primera parte y tenemos el carbono más lo que corresponde a ser el oxígeno, me está produciendo lo que corresponde a ser el CO2. Nos está produciendo el CO2, pero a esto, dentro de todo proceso, tenemos que añadirle lo que corresponde a ser la cantidad de energía que se está produciendo u obteniendo en referente a este proceso. Nos dice acá que son 94,0 calorías, entonces hacia este lado coloco 94,0 calorías. En la segunda parte nos está diciendo que es un proceso de un calor de combustión. En toda combustión siempre tenemos dos pasos. Uno, tenemos lo que es la combustión completa y en este caso siempre se va a estar produciendo lo que correspondería a ser el CO2 más el agua. Mientras tanto que una combustión incompleta nos está produciendo aquí monóxido de carbono más el agua. Bajo ese tutorial, entonces yo tengo que concebir que lo que quiere aquí, está solicitando, es un proceso de combustión, pero de los elementos iniciales. Y entonces colocaría acá carbono más lo que corresponde a ser el oxígeno, me está produciendo aquí el monóxido de carbono. Este proceso me está indicando que tiene 67,4 calorías. Dentro de todo esto, tenemos que seguir observando que realmente la primera ecuación sí está balanceada, está normal. La segunda ecuación nos está faltando balancear. Dentro de esta formación de poder balancear, entonces yo tendría que agarrar y concebir que debo de colocarle, como ya lo hicimos anteriormente, media molécula de oxígeno. Al colocarle la media molécula de oxígeno, ya la tenemos balanceada. Luego, la pregunta nos dice
calcular el calor de formación a partir de los datos correspondientes. A partir de los datos correspondientes. O sea, tiene que participar el dióxido de carbono y tiene que participar el monóxido de carbono. Ambos tienen que participar. Yo debo de, entonces, ver la forma de ordenar la reacción correspondiente con el fin de que nos brinde estos datos a partir de estas dos reacciones. Para eso, justamente, nosotros tenemos aquí un recordatorio en la parte de lo que son los procesos termodinámicos. Dentro de toda reacción, en cambios, se me dice que un proceso termodinámico, tengo que A más B me está produciendo C más D. Y esto me brinda, por decir, 130 calorías. ¿Nosotros qué hacemos generalmente cuando vemos una reacción normal, como estamos observando desde allá? Siempre damos una orientación. Coloquemos la orientación en este sentido. Coloquemos la orientación en este sentido. Entonces, ¿qué estoy percibiendo dentro de esa reacción? Aparentemente no es una reacción, simplemente es una ecuación matemática, algebraica, donde entonces me dice que este sector que se encuentra hacia la izquierda es mucho mayor que el que se encuentra hacia la derecha, y ese tiene un valor de 130 calorías. Sabemos que las reacciones también son reversibles, son en sentido contrario. Entonces aquí la orientación la he cambiado, y claro, entonces la orientación debe de mantenerse. Al mantenerse, entonces estoy observando que siempre se sigue diciendo que AB es mucho mayor que CD. ¿Qué pasa con la cantidad de energía? La cantidad de energía también tiene que ser equivalente. Toda cantidad de energía que se está liberando es la misma cantidad de energía que se debe de absorber para el proceso que se esté realizando. Por lo cual, entonces, cuando se tiene aquí implícitamente un signo positivo dentro de ese cambio, entonces cuando está cambiando la orientación, cambia de sentido y evidentemente cambia de signo, porque la cantidad de energía siempre es equivalente. Eso me dice lo que es la primera ley de la termodinámica, que la cantidad de energía y materia en el universo es constante, no se puede perder sin haber ganado previamente. Dentro de eso, entonces, el calor de una reacción, siempre que se encuentre a presión constante, vamos a decirle lo que vendría a ser esto, la entalpía, el calor de la reacción en sí, se estima que si tiene un valor positivo, siempre se tendrá que considerar que es un sistema endotérmico, o sea, necesita energía para que el proceso se pueda producir. Mientras tanto que si la entalpía, el calor de la reacción, sea negativo, entonces va a ser un sistema exotérmico. Al ser exotérmico, evidentemente va a tener que liberar la energía. ¿Cuánto energía? Bueno, los valores nos los van a decir. En este caso, 130 y 130 para un proceso muy genérico. De esa misma forma, nosotros entonces tenemos que ver la manera de que en esta ecuación tengamos que hacer de la misma forma lo mismo. Me está pidiendo lo que corresponde a ser el calor de formación del monóxido de carbono, por lo cual me dice que este componente que se encuentra aquí permanece en su ubicación. La orientación prevalece. Mientras tanto, entonces, que la ecuación que yo tengo en la parte superior, debo de acomodarla. Y al acomodarla, entonces, evidentemente, observo que justamente aquí el CO2 no le correspondería a esa ubicación, porque no me está pidiendo al CO2. A partir de los datos, obtener el monóxido de carbono. En primer lugar, tan simplemente copio la ecuación correspondiente, donde tengo ahí la presencia del monóxido, no he hecho ningún cambio, tengo 67,4 calorías, pero en el caso superior sí voy a hacer un cambio, donde me indica que justamente aquí el CO2, aquí lo que me está indicando es de que se produce a partir del carbono más el oxígeno. Nuevamente insistimos, he cambiado la orientación. El valor allí correspondientemente, claro que sí sería el 94,0 calorías. Pero claro, el signo es el que ha cambiado.
El signo es el que ha cambiado. Dentro de todo esto, entonces, nuevamente, observo que debo de realizar ahora tan simplemente una sumatoria de miembros, porque ya tengo lo que necesito. El monóxido de carbono lo tengo aquí. Debo de ver la forma de simplificar los elementos que se encuentren aquí equivalentes. Entonces, por lo cual entonces me indicaría acá que tengo un carbono se simplifica. Luego después entonces aquí en este lado tendríamos que observarlo, que tengo aquí al CO2, tengo aquí lo que corresponde a ser el oxígeno, y entonces me estaría brindando acá, finalmente, el CO2 produce una formación correspondiente al monóxido de carbono más el oxígeno. ¿Y por qué? Observa aquí, 1 de 1 medio, tan simplemente te quedaría 1 medio aquí presente. De esta forma ahora solamente lo único que debo de estar haciendo es simplemente una sumatoria de miembros. Tengo acá entonces menos 94 más 67. Signo del mayor, evidentemente aquí me indica que es negativo. El valor correspondiente me indicará en calorías, tengo aquí 10 menos 4, serían 6, tengo 13 menos 7, 6 y 9 menos 6, 3. El calor final de la conformación del monóxido de carbono a partir de un proceso de descomposición que estoy observando me implica que vendría a ser menos 36,6 kilocalorías. 36,6 calorías. ¿Qué me indica? Me indica que entonces este es un proceso exotérmico. Eso quiere decir que para que el CO2 se pueda descomponer, se pueda liberar y se pueda producir lo que vendría a ser el monóxido de carbono, tiene que necesariamente aquí añadírsele calor, calentamiento, por intermedio de un proceso exotérmico en el cual justamente se está liberando esta cantidad de energía. Y esta cantidad de energía es mucho mayor de la cantidad de calor que inicialmente se le está brindando. Eso justamente sería todo. Gracias.